días. A nombre de la Comisión de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala, les damos la más cordial bienvenida a la celebración del Día Internacional de la Protección de los Datos Personales, en la que presentará la conferencia magistral La protección de los datos personales y el procedimiento de la habeas data dentro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Además del curso Los datos personales en el quehacer diario de los servidores públicos. Suplicamos a todos los presentes guarden silencio y asignen en modo de vibración a cada uno de sus dispositivos. A continuación, cedemos el micrófono al comisionado presidente, licenciado Edgar González Romano, quien nos dirigirá un mensaje de bienvenida para este día. Buenos días tengan todos ustedes. Agradezco el inicio a la presencia de los integrantes del Presidium, al maestro Gabriel Jaque Torres, jefe de la Unidad General de Transparencia y Sistematización de la Información Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a la licenciada Laura Vargas Amores, directora de la Casa de la Cultura Jurídica José Miguel Guridi Alcocer, así también y de manera especial al licenciado Hugo René Temol Cincarreto, Contralor Interno del Ejecutivo y representante personal del Gobernador del Estado de Tlaxcala, a mis compañeros comisionados, María Ida González Sarmiento y al maestro Francisco Javier Menacona. Muchas gracias por acompañarnos. También agradezco la presencia de los medios de comunicación, de los responsables de los sistemas de datos personales de las entidades públicas, a todos los presentes, gracias por asistir. Es grato para mí darles la más cordial bienvenida a la conferencia magistral La protección de los datos personales y el procedimiento de la habeas data dentro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y al curso Los datos personales en el quehacer diario de los servidores públicos, con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Protección de los Datos Personales, fecha en la cual el Consejo de Europa asignó el Convenio 108 a fin de proteger los datos personales. La protección de los datos personales no solo desempeña un papel fundamental en el ejercicio del derecho humano al respeto de la vida privada y familiar, sino también constituye una condición previa para el ejercicio de otros derechos fundamentales, tales como la libertad de expresión. El tema que hoy nos convoca requiere un análisis constante que tome en cuenta la magnitud de los nuevos retos a la luz de los viejos desafíos. Conscientes de ello, es una gran satisfacción para la Comisión de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala unir esfuerzos con expertos en la materia provenientes del sector público y de la academia, y contribuir en la difusión y consolidación en la cultura de la protección de los datos personales, eje central de nuestro trabajo y prioridades para este año 2016, a fin de generar conciencia entre los servidores públicos responsables del tratamiento de los datos personales sobre la importancia de protegerlos mediante el uso y tratamiento adecuado, exhortando a forjar mejores prácticas en la materia. Finalmente, quiero destacar que la presencia de cada uno de ustedes es muestra de compromiso y contribución en la construcción de una cultura en la que la protección de los datos personales sea una realidad para el Estado de Tlaxcala. Sin más, les deseo una buena suerte en esta jornada y en este curso, y que tengan un provecho muy exitoso. Muchas gracias. Muchas gracias por sus palabras, comisionado presidente. Esta mañana agradecemos la presencia del Presidium que nos acompaña. Agradecemos al maestro Gabriel Jaque Torres, jefe de la Unidad General de Transparencia y Sistematización de la Información Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Muchas gracias. Licenciado Hugo René Temol Cincarreto, Contralor del Ejecutivo, que viene en representación del Gobernador del Estado, Mariano González Sarur. Laura Vargas Amores, directora de la Casa Jurídica José Miguel Guridi y Alcocer. Comisionado presidente Edgar González Romano. Comisionada María Ida González Sarmiento.
Comisionado Francisco Javier Mena Corona. También contamos con la presencia especial de la licenciada María Antonieta Ordóñez Carrera, directora del CRI Escuela. Muchas gracias por venir. A continuación, vamos a dar paso a la conferencia magistral La protección de los datos personales y el procedimiento de la habeas data dentro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para lo cual solicitamos respetuosamente a los integrantes de nuestro presidium pasen a tomar asiento en los lugares que están reservados para ello. Y al mismo tiempo, pedimos a la comisionada María Aida González Sarmiento nos hable sobre la destacada trayectoria del maestro Gabriel Hackett Torres. Me voy a permitir dar una reseña curricular del maestro Gabriel Hackett Torres. El maestro estudió la licenciatura en Derecho en la Universidad La Salle, titulándose con la tesis Naturaleza Jurídica del Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera. Cuenta con estudios de maestría en Derecho Fiscal por la Universidad Panamericana. Ha sido catedrático titular de la materia Introducción al Estudio del Derecho en el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. Ingresó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 1 de agosto de 2001 en la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis. Actualmente se desempeña como director de Protección de Datos Personales y Módulos de Acceso a la Información, adscrito a la Coordinación de Enlace para la Transparencia y Acceso a la Información de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ha participado como ponente en diversos cursos y foros nacionales en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales. Es un placer tenerlo con nosotros en esta mañana. Bienvenido nuevamente. Muchas gracias, comisionada. De esta forma daremos inicio a la conferencia magistral La protección de los datos personales y el procedimiento de la habeas data dentro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Le cedo el uso de la voz, maestro Gabriel Hackett. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias a los comisionados por la invitación, a Laura por tenerme una vez más aquí, a todos ustedes por venirme a escuchar un ratito. Pues bueno, como bien saben, hoy se conmemora el Día de la Protección de los Datos Personales. Todavía falta mucho por hacer en esta materia. Es una materia que todavía no se explora de la mejor forma, pero bueno, tenemos que tener claro en dónde estamos parados para saber hacia dónde vamos, ¿no? Y una de las partes fundamentales es conocer la materia, ¿no? Por eso les pido que tengan mucha atención. Al final de la ponencia les daré la oportunidad de que si tienen alguna pregunta, con todo gusto me la hagan. Y pues bueno, vamos a dar inicio. Para poder llegar a la cuestión de datos personales, primero tenemos que saber qué es la transparencia, qué es el acceso a la información, qué es el derecho a la información y algunas particularidades respecto a la materia. ¿La transparencia qué es? La transparencia es la obligación que tienen los entes del gobierno de poner a disposición toda aquella información que tenemos bajo resguardo. Esta es una premisa fundamental, ¿sí? Poco a poco vamos a ir viendo cómo se va entrelazando con la cuestión de datos personales. ¿Por qué? Porque también es muy importante de saber en dónde quedan estos datos personales contra lo que es la transparencia y el acceso a la información. El acceso a la información, ¿qué es? Pues bueno, ya es el derecho que tenemos todos nosotros de poder solicitar toda aquella información que los entes tienen bajo resguardo, ¿sí? Entonces esto es algo fundamental. Primero tenemos que saber, ¿sí?, qué es la transparencia, qué es el acceso a la información, porque de ahí deriva hasta cierto punto, porque para mí están en un mismo equilibrio la protección de datos personales contra la transparencia y el acceso a la información. Entonces esto es muy importante, y a veces para mí la cuestión, y es porque es la materia que manejo, tenemos que poner todavía por encima la cuestión de datos personales contra ciertas cuestiones de transparencia, pero no por eso tenemos que ser opacos. Entonces tenemos que ir viendo esta cuestión. Después tenemos la cuestión de lo que es el derecho a la información, que ya es el conjunto de normas. Como ustedes bien saben, ha venido se han suscitado diversas reformas en la materia, ¿no? Ya tenemos una ley general, va a haber una nueva ley federal, tenemos en proceso una ley general en materia de protección de datos, una ley general de archivos. Entonces, bueno, todo eso nosotros tenemos que tenerlo muy claro para saber qué es lo que podemos hacer y qué no, ¿sí?
Después viene ya lo que es la materia. Esto lo vamos a estar repitiendo en la ponencia varias veces. ¿Por qué? Porque es importante que nos quede claro qué es un dato personal, qué es un dato sensible, cómo es el tratamiento, ciertos principios que se van dando, y finalmente para llegar un poquito a lo que es el procedimiento de habeas data. Ya les voy a explicar el por qué un poquito, porque al rato van a ver la respuesta a este interrogante. Bueno, pero principio, los datos personales, ¿qué son? Es toda aquella información que identifica o que pueda ser identificable a una persona. Se acabó, ¿sí? Todo aquello que nos hace identificable, ese es un dato personal. Ya el dato sensible, ¿sí?, se supone que va enfocado a la intimidad, pero aquí la primera acotación que siempre hago: todo dato personal se puede convertir en sensible. ¿Por qué? Porque si nosotros damos nuestros datos personales a la ligera, ¿qué es lo que sucede? Cualquier persona nos puede llamar por teléfono un domingo a las 7 de la mañana, ¿no?, para molestar, ¿no?, para cobrar o para hacer cualquier cosa. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, porque de repente a la ligera es de: ay, te regalo esta botellita con agua y me das tu correo electrónico o me das tu número celular. Entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque la mayoría de las empresas se dedica a eso. ¿A qué? A recopilar los datos personales. ¿Por qué? Porque es de donde nosotros vamos a poder tener un contacto en especial con ustedes. Entonces tenemos que tener mucho cuidado a quién le transmitimos estos datos personales. Tengan mucho cuidado con eso, ¿sí? Es la primera recomendación que les hago. Después viene la cuestión de la titularidad de los datos personales. ¿Esta titularidad quién es? Pues bueno, somos nosotros. Nosotros tenemos que decidir qué es lo que hacemos con nuestros datos personales. Esta es la punta de lanza, y una parte fundamental es el consentimiento, ¿sí? Recuerden bien, si ustedes dan el consentimiento para que ocupen sus datos personales para X fin, no van a poder reclamar a absolutamente a nadie. Entonces tengan mucho cuidado con el consentimiento. Cuando ustedes van con una tarjeta de crédito a solicitar una tarjeta de crédito y firman algo, están dando el consentimiento para que les hagan llegar correos, para que les marquen por teléfono, e inclusive de una manera irresponsable estamos colocando ahí datos personales que no son de nosotros. ¿Por qué? Porque ponemos a nuestra señora madre, al hermano, al conocido. ¿Para qué? Para que les marquen por teléfono y les den una recomendación del por qué sí o por qué no les van a dar una tarjeta de crédito. Entonces tengan mucho cuidado con eso, porque al momento de dar nuestro consentimiento estamos previendo que cualquier persona de ese ente, ¿sí?, nos esté llamando por teléfono, nos manden correos y todo eso. Entonces tenemos que estar muy conscientes acerca de esa parte. Después, ese tratamiento tenemos que analizar para qué nos piden esos datos, si en realidad son necesarios. O sea, para una tarjeta de crédito, si nos dicen: oye, ¿y tienes tal enfermedad? Bueno, a ver, estoy pidiendo una tarjeta de crédito, no se me determine si tengo angina de pecho, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Por qué? Porque tenemos que estar muy bien informados. Ahorita vamos a ver los principios que van a regir la materia en ese sentido. Y al final, lo que son los derechos ARCO: derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición a la publicación de datos personales. Esto váyanselo quedando, ¿sí? Porque ahorita yo creo que ya en las noticias y todo ya escuchan la cuestión de los derechos ARCO, cuestiones de datos personales, pero sí es muy importante saber qué son y para qué sirven, ¿ok? Como les platicaba, hay ciertos principios en materia de datos personales. Estos principios en materia de datos personales pues nos van dando ciertas particularidades, ¿no? La calidad, ¿qué es la calidad? Esta calidad pues se refiere a que estos datos personales deben ser adecuados, pertinentes, no excesivos. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos que tener una finalidad para saber quién nos lo requiere y para qué nos lo requiere, ¿sí? Como les decía, esa finalidad. ¿Para qué? ¿Sí? Si yo te pido inscribirme en un evento y de repente me dices: oye, es que necesito saber si tienes algún padecimiento, pues sí tiene una finalidad. Si se ponen mal o alguien de aquí se pone mal, pues tenemos que saber cómo reaccionar, ¿no? De repente a lo mejor alguien tiene ataque epiléptico y tenemos que saber cómo reaccionar. Entonces esa finalidad está justificada, pero en algunos otros casos no está justificada
esa petición de datos personales. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, tenemos que tener muy bien enfocado a eso. Y ahorita les voy a decir en qué documento tiene que estar todo esto detallado. Después tienen que ser proporcionales. Esta proporcionalidad tiene que estar enfocada a los objetivos señalados, ¿sí? Es decir, yo como ente, vamos aquí como Suprema Corte, yo les voy a pedir ciertos datos para que se inscriban al curso. Entonces tienes que tener unos objetivos para saber, y yo te los tengo que informar. Tienes que estar debidamente informado acerca de lo que son los datos personales y para qué los voy a querer, ¿sí? Para que tengamos esa particularidad. Ustedes tienen que estar debidamente informados acerca de eso. O sea, tiene que haber un documento a través del cual ustedes sepan qué datos personales les estoy requiriendo y para qué los voy a ocupar, en dónde van a estar, quién los va a tener. Toda esa parte es muy importante. Lo que les platicaba acerca del consentimiento. Yo tengo que dar el consentimiento para que esos datos personales sean tratados. Entonces, esta es la piedra angular en materia de protección de datos, el consentimiento, y se los voy a repetir hasta el cansancio. Si ustedes no dan el consentimiento para que se traten los datos personales, ustedes tienen diversos recursos ante el INAI para que se cumplimente esta parte, ¿sí? Tienen que ser lícitos y leales, es decir, que tienen que estar obviamente normados, tienen que tener una lealtad, vamos, a ese dato personal, con el fin de que los mismos cumplan con la finalidad que se está planteando. Entonces es muy importante. Una responsabilidad, es decir, nosotros tenemos que ser responsables como entes, ya sea públicos o privados, de tener esa información, de no divulgarla, de no pasársela a un tercero, ¿sí? A menos de que en ese documento, que ahorita les voy a decir cuál es, ¿sí?, se determine y ustedes hayan dado el consentimiento para. Porque de repente vas y con la tarjeta de crédito diste el consentimiento, no leíste las letras pequeñas y entonces la tarjeta de crédito ya se la pasó a otro ente, Liverpool, y Liverpool de repente te manda un correo electrónico, ¿no? Bueno, y yo nunca le di el consentimiento. Bueno, en las letras chiquitas decía ahí que se podía transmitir ese dato personal a otro ente. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que leer el documento íntegramente. Tenemos que ser transparentes, ¿sí? Esa transparencia va enfocada a que ustedes conozcan qué es lo que se está haciendo con esos datos personales. Este documento, ¿cómo se llama? Aviso de privacidad. Todos debemos tener un aviso de privacidad en donde todos estos elementos que vemos aquí estén plasmados y ustedes estén debidamente informados de lo que se está haciendo con sus datos personales. Entonces debemos tener mucho cuidado. Ese aviso de privacidad no nada más es de, y lo veo y, ay, qué padre está, ¿no? Y pongo ahí la palomita o doy mi consentimiento. Tenemos que leerlo, ¿sí? Tenemos que saber a quién le estamos transmitiendo los datos personales y lo más importante, qué van a hacer con esos datos personales. Entonces, no lo echen en saco roto, ¿ok? Aquí, pues miren, el marco normativo, pues sí es importante saber, ¿no?, de dónde provienen y todo, pero a mí me gusta más desmenuzarlo, ¿no? Esto es importante porque tenemos pues el artículo 6º y 16º de la Constitución, tenemos la Ley General, los pactos de San José de Costa Rica, la Ley Federal, los acuerdos que norman a la Suprema Corte, todo eso que, la verdad, a veces es aburrido para una conferencia. Entonces, lo vamos a dejar de lado porque lo vamos a ir desmenuzando poco a poco, ¿sale? ¿A dónde tenemos que llegar? Antes de cualquier otra cosa, tenemos que tener muy claro que todos los entes públicos deben tener una debida capacitación en materia de datos personales y sobre todo en la elaboración de versiones públicas. ¿Por qué? Porque las versiones públicas es ese documento final que vamos a ver más adelante que va a salir a la luz, ¿sí? Entonces tenemos que tener mucho cuidado aquí. Si hay servidores públicos, deben tener muy claro que ese trabajo se tiene que realizar con el mayor cuidado y esmero posible, ¿sí? Más adelante lo vamos a ver poco a poco, pero sí quería acotar esa parte. Entonces vamos, primero, en el artículo 6º de la Constitución, ¿qué nos señala? Nos señala que la información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes. Estas excepciones que son la información reservada y confidencial. Más adelante vamos a explicar qué es, porque tenemos que tener muy claro a qué nos referimos con esto, ¿sí? Pero como un primer ejercicio es vida privada y datos personales.
¿ok? Entonces tenemos que tener cuidado con esta parte. Después tenemos muchos de los criterios, y esto es algo que siempre recalco de parte de la Suprema Corte. La Corte tiene una facultad legislativa enmascarada. Esta facultad legislativa es la parte de los criterios aislados y de jurisprudencia que se van emitiendo, así como de los órganos rectores dentro de la Suprema Corte. ¿Por qué? Porque aquí vamos tapando ciertos huecos que tiene la legislación. Entonces tenemos que tener muy claro a qué se refieren estos criterios y obviamente cómo ocuparlos. Algo que los invito a que vean es en la página de internet de la Suprema Corte. Toda esta información la tenemos ahí disponible para ustedes, e incluso en formatos abiertos, lo que son las resoluciones, lo que son las tesis, la legislación, toda esa parte que ahora señala la ley general como cuestión de dato abierto, nosotros ya lo teníamos como un ejercicio desde antes. Pero sí es importante que ustedes lo conozcan, ingresen a la página, conozcan la página y obviamente vamos a ir viendo cuáles son las bondades que también tenemos dentro de la Suprema Corte en materia de archivos. Ahorita lo vamos a platicar. Pero bueno, aquí como ven hay una clasificación de información, que estos son criterios que emite el Comité de Transparencia de la Suprema Corte y que nos van dando también ciertas pautas para poder ir resolviendo en materia de transparencia, acceso a información y protección de datos personales las solicitudes de acceso que ustedes amablemente nos hacen llegar. Bueno, dice, es menester concluir que el derecho de acceso a la información no es absoluto, lo que les platicaba, no es una cuestión absoluta, y como muchas veces lo manejan, que dicen, no, es que la transparencia, el acceso a la información, y lo tenemos aquí, y la protección de datos lo tenemos aquí abajo, no le hacemos caso. No, ¿por qué? Porque no es absoluto. Incluso les comentaba que lo debemos tener en una misma esfera, incluso hasta los datos personales un poco más arriba. ¿Por qué? Porque son nuestros datos y todas las dependencias gubernamentales deben saber qué hacer con esos datos y obviamente tratarlos de una manera adecuada. Y se encuentra limitado por los demás derechos consagrados en el orden jurídico nacional, entre otros el derecho a la privacidad. Ahorita vamos a ver qué es eso. El cual se tutela en ese mismo ordenamiento al proteger los datos personales que tienen bajo su resguardo los órganos de la Federación e incluso en los diversos instrumentos internacionales mencionados en el artículo 6. Entonces, como ven, ya empezamos a delimitar un poco esa parte, ¿sí? Y tenemos que empezar a ubicar que la protección de datos personales no es un derecho que esté por debajo de, sino lo tenemos que poner al mismo nivel, ¿ok? Dice, el artículo 16 de la Constitución, ¿qué nos da? Dice, toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición. ¿Se acuerdan qué es lo que vimos hace rato? Los derechos arco, ¿ok? Esto está consagrado en la Constitución y obviamente son aquellos derechos a los que ustedes tienen derecho, ¿sí? Aunque se escuche feo, pero así es, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede con estos derechos? Tenemos que saber cómo aplicarlos, porque se escucha muy bonito los derechos arco y sí, qué padre. Bueno, ¿alguno de ustedes ha interpuesto algún tipo de recurso en esta materia? Yo me imagino que nadie, ¿sí? ¿Por qué? Porque todavía no tenemos esa conciencia, todavía no sabemos pedirle a la dependencia que nos dé el acceso a nuestros datos, o incluso como abogados a que nos opongamos a la publicación de los datos personales de nosotros y de nuestros clientes. Entonces tenemos que tener muy claro eso, ¿ok? Pero, ¿qué pasa? En la materia de datos personales tenemos dos fases, una fase pasiva y una fase activa, ¿sí? En la fase pasiva, que es el principio rector del derecho a la información, dice que el gobernado no interviene en la protección de los datos personales que de él posee el órgano federal, estatal o municipal. Es decir, nosotros trasladamos nuestros datos personales, los transmitimos y de ahí no sabemos qué sucede con ellos, ¿sí? No sabemos. Es una fase pasiva. En realidad, transmitimos los datos y no sabemos qué es lo que sucede con ellos. Pero hay una fase activa, que es el derecho a la privacidad, en donde el gobernado ya participa en la protección de sus datos personales mediante el ejercicio de los derechos arco, ¿sí? Que esta es la parte que tenemos que explotar. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros tenemos que saber cómo ejercer estos derechos para que la tutela de nuestra información no se vea mermada por ningún ente, ya sea público o privado, ¿ok? Entonces, esto sí es muy importante. La fase activa es la que no tenemos nosotros muy clara, pero
tenemos que empezar a estudiar para saber qué es lo que vamos a hacer con esta información y cómo ejercer estos derechos, ¿correcto? ¿Qué es lo que sucede? Todos estos derechos, al final del día, se tienen que ver reflejados y se tienen que ver analizados desde ciertas perspectivas. Esto, y la más importante, que vamos a ir tocando en diversas ocasiones, es la parte de la elaboración de versiones públicas. Esta elaboración de versiones públicas es muy importante para los entes. ¿Por qué? Porque es toda aquella información de la cual suprimimos los datos considerados legalmente reservados o confidenciales, según nuestro artículo 86 del Acuerdo General, y vamos a subir esa información al portal de internet. ¿Para qué? Para que cualquier persona pueda tener acceso a la misma. ¿Sí? Esto es muy importante. Esta es la labor más importante que tenemos que tener como entes gubernamentales al momento de subir una información a nuestro portal de internet, o incluso para entregarla a alguien que nos llega a solicitar algo de información. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos aquí una parte importante, que es la protección de datos personales, que es un principio fundamental en el ejercicio de ese mismo derecho de acceso a la información. Pero esto tiene que ir sumado a una efectiva supresión de datos. ¿Esto qué quiere decir? Que es un medio para cumplimentar el derecho de acceso a la información. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a suprimir los datos, vamos a hacer esa supresión de datos en los documentos que nos requieran, ¿sí? O incluso con las nuevas obligaciones en el artículo 70 de la Ley General, que nos va a dar la pauta para que esa información vaya con un tratamiento adecuado, es decir, con una supresión de datos, y que esa información se pueda poner a disposición de cualquier persona. Y obviamente no se violenten los datos personales. ¿Y qué sucede? Pues bueno, vamos a tener una versión pública que es un resultado material de esa labor, ¿sale? Entonces esto es importante, esto lo tienen que tener muy claro, que la versión pública es el documento que tiene que estar en el portal de internet, ¿sí? O que va a cumplimentar una solicitud de acceso a la información, ¿correcto? Entonces esto se lo tienen que quedar muy claro, muy claro. ¿Qué pasa con la información que tenemos? En la Suprema Corte básicamente tenemos dos tipos de información, que es la información jurisdiccional y la información administrativa. Esta información, la jurisdiccional, es la más importante para nosotros. ¿Por qué? Porque es el diario actuar de la Suprema Corte, ¿no? Y obviamente de los poderes judiciales del país. Esta parte se va a ver reflejada en una obligación que más adelante vamos a ver, que es en materia de versiones públicas. Y también la administrativa. Al final del día nosotros tenemos que tener una información administrativa, lo que son contratos, lo que es normativa, lo que se va dando, ¿sí? Y vamos, aun y cuando me escuche muy flojo, toda aquella información que no es jurisdiccional es administrativa. Pero eso es para que más o menos lo entendamos. Y la parte importante en nuestra diaria labor como máximo tribunal es la parte jurisdiccional, ¿sí? No por ello vamos a dejar de lado la administrativa, porque también es importante, y en muchas ocasiones es de especial cuidado, porque los contratos, ¿qué es lo que vamos a dejar en un contrato? Si se tiene que dejar todo el contrato afuera, un convenio, toda esa información tenemos que tener muy claro qué es lo que tenemos que suprimir del documento. Entonces, para ello tenemos que tener los criterios por demás claros para saber cómo realizar una versión pública. Esto es sustancial. ¿Qué pasa? Para llegar a esto, a esta transparencia, ¿qué es lo que nos colocan en la ley federal al Poder Judicial? En la ley federal de transparencia nos colocan una de las obligaciones más importantes para la Suprema Corte y obviamente para el Poder Judicial, que nos refiere a esto, en su artículo 8, que dice que el Poder Judicial de la Federación deberá hacer públicas las sentencias que hayan causado ejecutoria o estado, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos personales. Este es un mandato que nosotros tenemos desde la Ley Federal de Transparencia. ¿Todo el mundo la sabía? No. Pero es algo que nosotros hacemos desde 2003 hasta nuestros días. ¿Para qué nos sirve esta parte? Para poder dar una transparencia de lo que les platicaba, de la información jurisdiccional.
¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues bueno, tenemos que ver lo que es nuestro reglamento, que ahorita ya empezó a sufrir ciertas modificaciones porque la ley general así no lo demanda. Entonces tenemos ciertas cuestiones en el reglamento, ciertas cuestiones en nuestro acuerdo general 5/2015 que nos van a dar las pautas normativas para realizar este trabajo. Dice, tratándose de las resoluciones públicas dictadas cuando aún no se emita la respectiva sentencia ejecutoria, el módulo de acceso solicitará a la Suprema Corte, al Consejo o al respectivo órgano jurisdiccional una versión electrónica de aquellas, siendo obligación de dicho módulo suprimir de esta los datos sensibles de las partes y, en su caso, los demás datos personales de las partes, ¿no? Entonces, ya vamos aterrizando un poquito qué es lo que tenemos que ir suprimiendo de los documentos, ¿no? Y sobre todo en materia jurisdiccional. Algo que es muy importante que quiero que sepan, ahorita conforme a lo que es la reforma de la ley de la ley general, vamos, con la nueva ley general de transparencia, la Suprema Corte es el único órgano híbrido. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros vamos a tener, con esas dos materias de información jurisdiccional y administrativa, dos vías para interponer recursos de revisión. En materia jurisdiccional va a seguir siendo lo que es el Comité Especializado de Ministros hacia dentro de la institución, y en materia administrativa vamos a poder ir al INAI. Entonces vamos a ser el único órgano que, dependiendo de la materia que ustedes recurran, vamos a deslindar, esa particularidad con el órgano especializado dentro de la Suprema Corte y al INAI en materia administrativa. ¿Okay? Entonces esto es muy importante que lo ubiquen, porque en el momento que ustedes lleguen a recurrir, que espero que no lo hagan, se va a poder analizar esa particularidad en materia jurisdiccional y administrativa. Nada más para que se den una idea, en la Suprema Corte, de las más de, pues yo creo que ya estamos sobre las 700,000 solicitudes de acceso a la información de 2003 a la fecha, únicamente nos han recurrido en 50 ocasiones, un poquito menos, son 49, pero bueno, para cerrar el número, 50 ocasiones. Imagínense el espectro de resoluciones favorables al solicitante que emite la Suprema Corte. Entonces ustedes deben ubicar esa parte. ¿Por qué? Porque muchas veces no es necesario llegar a ese recurso, e incluso cuando analicemos un poquito el procedimiento de habeas data, pues se van a dar cuenta del por qué les estoy comentando esta parte. Otra parte importante de este reglamento es de que se generará la versión pública de las resoluciones requeridas, suprimiendo el nombre de las partes, así como cualquier información de carácter personal que contengan, procurando que la referida supresión no impida conocer el criterio del juzgador, ¿sí? A esto tenemos que llegar. Y esta es una parte fundamental para cualquier versión pública. ¿Esto qué quiere decir? Que al momento de que nosotros hagamos la supresión de los datos, ¿sí?, ya sea considerados legalmente reservados o confidenciales, ¿qué tenemos que llegar? Por lo menos en materia jurisdiccional, tenemos que dejar claro lo que es el criterio del juzgador. No tiene ningún caso que nosotros hagamos la supresión y que de ese documento no entendamos nada, no sirve, ¿sí? Esto es parte fundamental, y no solamente en materia jurisdiccional, sino también en materia administrativa. Al momento que nosotros realizamos una versión pública, tenemos que dejar entendible el documento, si no, no nos sirve de absolutamente nada, porque el solicitante va a decir, bueno, ¿y este documento qué? ¿No? Hay en algunas ocasiones que pues si el documento propio no va a permitir, ¿no? Si es un catálogo de fotografías donde salen diversas personas y no dieron el consentimiento para publicarlas, pues es obvio que se tiene que hacer la supresión de todas las fotografías, ¿no? Entonces, pues bueno, tenemos que ver caso en particular, pero lo más importante es de que tenemos que dejar subsistente el criterio del juzgador en el caso de materia jurisdiccional y obviamente del documento en materia administrativa, ¿ok? Como les platicaba, ¿qué es una versión pública? La versión pública es el documento a través del cual vamos a hacer la supresión de los datos considerados legalmente reservados o confidenciales. Básicamente es eso, y que tiene por objeto otorgar el acceso a la información al gobernado que la solicite. ¿Esto qué quiere decir? Toda la documentación que tenemos bajo resguardo en la Suprema Corte, ustedes pueden realizar una solicitud de acceso. Esta solicitud se va a desmenuzar, se va a mandar al área correspondiente, el área correspondiente va a tener que realizar una versión pública, y nosotros a ustedes, ¿qué les vamos a poner a disposición? La versión pública. Entonces, para que no se espanten cuando lleguen a requerir alguna información de que viene testada, ¿sí?
¿Por qué? Porque esa es parte fundamental del trabajo que se realiza en materia de protección de datos personales. Entonces, esto es muy importante cuando se acerquen aquí al módulo de acceso o realicen una solicitud de acceso a la información a través del sistema de solicitud de acceso a la información de la Suprema Corte. Ustedes, si no son los titulares del dato, ¿sí?, no van a poder tener acceso a los mismos. Es decir, se tiene que realizar una versión pública para poder suprimir todos estos datos. Venimos al punto, a uno de los puntos más importantes de la plática. ¿Por qué? Porque tenemos que nosotros diferenciar a qué se refiere la información reservada y la información confidencial. Muchos la ponen como lo mismo, otros no saben qué es. Entonces, con este cuadrito vamos a poder ver de una manera muy sencilla qué es cada cosa. La información reservada. La información reservada, ¿a qué se refiere? Son aquellas materias que deben protegerse para el buen funcionamiento del Estado. ¿Sí? Seguridad nacional, materia económica, todas esas cuestiones que por alguna razón se tienen que reservar, es decir, no pueden salir a la luz pública porque pueden entorpecer algún tipo de cuestión para el buen funcionamiento del Estado. Son cuestiones de interés de la sociedad en general, es un interés público jurídicamente tutelado, es muy importante. La reserva es oponible frente a cualquier particular, es decir, nadie puede tener acceso a la misma, salvo la dependencia que tiene bajo resguardo de información. Y su exclusión es absoluta. Hay un periodo de reserva, ¿sí?, que es de 5 años, ya se bajó de 12 a 5 años, y obviamente prorrogarle por otros 5 años más, y también dependiendo de la materia se puede analizar continuar con esa reserva, pero se procura que esa misma reserva, pues bueno, tenga una temporalidad y ya no sea tan larga como se acostumbraba. Esta reserva, como les platicaba, es temporal, ¿sí? Y además, ahora se incluye en la ley general algo muy importante, que llamamos prueba de daño. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos que probar al momento de reservar alguna información que la misma puede causar cierto daño al interés jurídicamente tutelado. Es decir, nosotros tenemos que probar que esa reserva debe tener un contexto analizado y obviamente enfocado a que este interés jurídicamente tutelado se pueda ver vulnerado. Entonces esto es muy importante, sobre todo para ahora, si son servidores públicos y todo, cuando quieran reservar alguna información, tenemos que probar. Entonces debemos tener mucho cuidado con eso. ¿Okay? Ahora, por el otro lado, la información confidencial. La información confidencial es aquello que protege directamente el derecho a la vida privada, los datos personales y el patrimonio de las personas. ¿Sí? Como ven, una cosa es el buen funcionamiento del Estado y la otra ya es información ¿de quién? De nosotros. Se trata de información entregada por los particulares al Estado o ahora a cualquier particular, vamos. Los titulares son dueños de la información, por lo que tienen derecho a decidir sobre su destino y difusión. Como les digo, nosotros somos los dueños de la información y tenemos que tener muy claro a quién se la damos y qué van a hacer con esa información. La confidencialidad es oponible a todos menos al titular de la información. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo quiero ejercer algún tipo de derecho ARCO, pues no voy a tener ningún problema. Pero si alguien más quiere tener acceso a mis datos personales, no va a poder. ¿Ok? Salvo que sea una autoridad o que haya alguna cuestión ahí en específico, pero ninguno de ustedes va a poder tener el acceso a mi información, salvo que yo así lo decida. ¿Sí? Existe una persona a quien el Estado está obligado a entregar la información. ¿Esto qué quiere decir? Que yo soy el titular de los datos, yo entregué la información y en el momento que yo quiera ejercer mis derechos ARCO, tiene el Estado la obligación de poderme poner el acceso a mis datos, puede haber la cancelación, la rectificación o la oposición a la publicación de los mismos. La reserva, esto es algo muy importante, que es una de las principales diferencias. Esta reserva es de carácter indefinido. ¿Esto qué quiere decir? Que no hay ninguna temporalidad. Yo en el momento que otorgo mis datos personales van a permanecer con ese carácter siempre. ¿Sí? Siempre. Y además no es necesaria la prueba de daño. ¿Okay? Como ven, es algo muy sencillito,
pero que es importante que ustedes lo tengan en mente y lo tengan claro, sobre todo cuando ustedes son servidores públicos y que deben manejar estos datos personales. ¿Qué es lo que sucede? Nosotros tenemos un género y una especie. Este género es la privacidad, que es el derecho a la protección de la esfera personal. Y dentro de esta privacidad está la intimidad, que es una especie, que es lo que se manejó en los años 80, que es una figura que al final del día también da esa pauta para tener el habeas data, que es el right to be left alone, es el derecho a ser dejado en paz, es decir, que nadie se meta en mi intimidad, salvo que yo lo permita, ¿no? O sea, si yo a mi novia le quiero prestar el celular, ya es mi problema, ¿no? Lo que no les recomiendo que hagan. Eso no es bueno. Entonces, esa es mi intimidad, pero yo le estoy dando el consentimiento, yo le estoy dando mi contraseña, yo le estoy dando mi figurita para que se meta a mi celular, pues ya es de cada quien, pero es esa parte, ¿sí? Es mi intimidad. Ella a lo mejor puede conocer ciertas cosas, pero es lo mismo que con las dependencias, con las demás personas, ¿sí? Porque muchas veces cuando tenemos Facebook o alguna cosa así, le damos acceso a cualquier persona y no sabemos ni siquiera quién está detrás de, ¿no? Es más o menos algo parecido. Bueno, aquí, como se los platiqué en un principio, todo dato personal se puede convertir en un dato sensible, ¿sí? Pero, siempre tiene que haber esa diferencia, sobre todo lo que les platicaba de la parte de la privacidad y la intimidad. Entonces tenemos que tener muy clara esa parte, aun y cuando, repito, todo dato personal se puede convertir en un dato sensible. ¿Por qué? Porque si le doy el celular a alguien y me están dando lata todos los días y a todas horas, pues ya me está afectando en la intimidad, ¿no? Ya que me hablen un domingo a las 7 de la mañana y no me dejen dormir, pues ya me está afectando en ciertas cuestiones. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso, pero muchas veces la academia pues hace ese tipo de diferencias para poder separar lo que son los datos personales y los datos sensibles, ¿no? Por eso también igual lo platico con ustedes. Esos datos personales o información nominativa es la información concerniente a personas físicas o jurídicas, porque aquí voy a marcar una pauta. La Corte, ya en diversas tesis, ha marcado que las personas físicas o jurídico-colectivas también tienen derecho a la protección de datos personales, ¿sí? Somos de los únicos entes que manejamos ese tipo de criterio. Entonces, para que les quede muy claro, los invito a que se metan a la página, busquen los criterios y ahorita les platico acerca de algunas publicaciones que tenemos en ese sentido. Identificadas o identificables, lo que les platicaba en un inicio, y dichos datos se pueden expresar en forma alfabética, numérica, gráfica, acústica, fotográfica o de cualquier otra índole que puedan identificar a una persona, ya sea directa o indirectamente. ¿Esto qué quiere decir? Les pongo un ejemplo. Si yo digo que vamos a conocer a una persona, ¿no? Y no les voy a dar el nombre, pero a lo mejor la pueden identificar, que jugó en los Pumas, que jugó en el Atlético de Madrid, que jugó en el Real Madrid, que ganó 5 pichichis. ¿Sabemos quién es? Hugo Sánchez. Es Hugo Sánchez. Entonces, muchas veces, aun y cuando suprimamos el nombre, si dejamos ciertos datos dentro de un documento, la vamos a poder identificar. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahorita vamos a ver unos principios rectores, sobre todo de los que a mí me gusta mucho manejar con todos ustedes, para que sepamos cómo llegar a esa debida supresión de datos. ¿Qué es lo que sucede? Pues bueno, dentro de estos datos personales vienen los datos de identificación, ¿no? Y obviamente va referido a lo que les platicaba, a una privacidad, ¿no? Datos de identificación como el domicilio, teléfono particular, celular, RFC, CURP, bla, 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 ¿no? Y muchos se preguntarán, como sucede en Búho Legal, porque es una de las preguntas que siempre me hacen, y bueno, prefiero de una vez acotarla, no por quemarles la pregunta al rato, pero ¿de dónde sacaron esa base de datos? ¿Quién sabe? ¿De dónde la jalan? No lo sé, pero cualquiera puede entrar a la página de Búho Legal y checar si alguien está titulado. Incluso pueden poner mi nombre y ahí va a aparecer si estoy titulado o no, ¿no? Y así lo pueden hacer de cualquier persona. ¿Sirve? Sí, sí sirve,
pero que se haya dado la autorización para que ocupen esta página, no sé, y el INEI en algún momento va a tener que tomar cartas en el asunto. ¿Por qué? Porque hay muchas bases de datos que están en la página de internet que no sabemos el origen, ¿no? Como lo que pasó hace muchos años con el IFE, que de repente, que por siempre te vendían toda la plantilla de lectores, ¿no? No me acuerdo cómo se llama, la lista nominal, ¿no? Entonces, bueno, toda esa información, ¿de dónde la sacaron? No lo sé. ¿Qué hacen con ella? Pues sí, molestarnos y recibir llamadas de ¡ay, me están matando! Y auxilio. Y bueno, yo no tengo ni hermanas, ¿no? Y están matando a mi hermana, pues bueno. Son esas particularidades que tenemos que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Los datos laborales, reclutamiento, selección, datos patrimoniales, bienes inmuebles, muebles, información fiscal, datos académicos, trayectoria educativa, ¿no? Como hace rato leyeron mi currículum, yo di la autorización para que se leyera el currículum, ¿no? Bueno, y es parte de lo que nosotros hacemos dentro, como servidores públicos, que se pueda ver cierta información. Otra de las preguntas, pues, obviamente, es la declaración patrimonial, pero bueno, ese es otro rollo. Y por el otro lado, tenemos la cuestión de los datos sensibles, que van referidos a ¿qué? Perdón, mis dedos no ayudan. Van referidas a la intimidad, ¿sí? Que van ya a cuestiones de costumbres, mi origen étnico, la lengua, cuestiones de salud, estado de salud, historial clínico, consumo de sustancias tóxicas, mi vida sexual, las preferencias sexuales, de características físicas, es decir, tipo de sangre, ADN, iris, huella digital, ideológicos, las creencias religiosas y todo eso, ya son más enfocadas a la intimidad, ¿sí? Entonces tenemos que tener mucho cuidado, sobre todo cuando ustedes den estos datos, porque no es lo mismo, como les repito, dar el número celular a decir, oye, ¿sabes qué? Yo tengo una preferencia sexual tal, ¿no? O tengo una creencia ideológica de tal naturaleza. Entonces tienen que tener mucho cuidado porque ya revela aspectos más íntimos. ¿Okay? ¿Qué es lo que sucede? En materia de versiones públicas yo tengo una teoría que le llamo la teoría de la aceituna. Esta teoría de la aceituna, ¿por qué tiene este nombre? Porque bueno, tenemos una carnita, ¿sí? Que son los datos personales, y dentro de estos datos personales, lo que les explicaba hace rato, están insertos los datos sensibles, es decir, las cuestiones de la intimidad. Entonces, entre más le rascas a esa aceituna, vas a llegar a el huesito o el pedacito de pimiento morrón, que pueden ser tus datos sensibles. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esa información. ¿Por qué? Porque de repente nos dicen, oye, le puedo quitar un minuto y un cuestionario y no sé qué tanto, y le voy a dar 1000 puntos premia y no sé qué tanto, y ahí va uno, ¿no? Y entonces ya le preguntaron a cada quien una cantidad de datos personales y datos sensibles en muchas ocasiones, impresionante. Ahorita ya la mayoría de las dependencias y de los Palacio de Hierro, Liverpool y todo eso, nos han escuchado cuando hablan por teléfono, y nuestro aviso de privacidad está en no sé qué tanto, ¿no? Entonces, bueno, ya empezamos a tener como una especie de cultura en ese sentido, pero lo que les platicaba, esa fase activa que ustedes no han llegado, es decir, a el ejercicio pleno de sus derechos ARCO. ¿Okay? Aquí, uno de los dos puntos que tenemos que ubicar de manera perfecta es la parte de la protección de datos personales, que ya hemos visto algunas particularidades, que es la parte del derecho fundamental, que somos titulares del dato, que tenemos que dar nuestro consentimiento para que el responsable del tratamiento se haga responsable de esa información, ¿no? Toda esa parte. Y el derecho de autodeterminación informativa, que es un derecho autónomo y fundamental que va enfocado a la dignidad y a la libertad de la persona, que nos permite conocer y decidir quién, cómo y de qué manera se recaban y utilizan nuestros datos personales. Es decir, esto es muy importante y es un concepto que no está muy bien explorado, la autodeterminación informativa. Es decir, nosotros tenemos que determinar qué es lo que se hacen con esos datos personales. Ya más o menos se los había explicado, pero tiene un nombre, que es este. Entonces, ténganlo muy presente al momento de que ustedes decidan qué hacer y cómo transmitir estos datos personales, ¿sí? Todo va ligado, como ven. Es de importante relevancia
esta parte para que nosotros sepamos qué es lo que vamos a hacer con estos datos personales y que obviamente nuestro aviso de privacidad, si nosotros lo vamos a hacer, esté completo. Y obviamente si lo vamos a leer, tenemos que identificar todos esos principios con el fin de que esta información que nosotros vamos a transmitir al órgano, al ente, ya sea público o privado, pues nos dé ciertas pautas para que esa información esté bien resguardada y que obviamente no esté pululando por todos lados, ¿sí? Entonces es importante. Algo que nosotros hacemos en la Suprema Corte es generar versiones públicas, como les platicaba. Nosotros tenemos dos procedimientos muy importantes dentro del máximo tribunal que son ejercicios de transparencia plena, que es la consulta física y electrónica de expedientes. En cada casa de la cultura jurídica, aparte del CAC, tenemos más de 150 kilómetros lineales de información, nada más para que se den una idea. Y esta información, ¿sí?, va referida a que ustedes pueden tener el acceso a los expedientes de manera física o electrónica. Ustedes se pueden acercar a cualquier casa de la cultura jurídica. Tenemos 50 módulos de acceso a la información en toda la República Mexicana, 5 en el Distrito Federal y 45 en toda la República Mexicana, en donde se les va a prestar el mismo servicio. Y esto es importante recalcarlo. ¿Por qué? Porque ustedes pueden consultar los expedientes que tenemos en la Suprema Corte, ¿sí?, ya sea de una manera adyacente que nos llegan. ¿Esto qué quiere decir? Que todos los órganos jurisdiccionales por alguna razón tienen que mandar esa información a la Suprema Corte, es decir, nosotros los vamos a tener bajo resguardo, y por el otro, por la manera electrónica, ustedes van a poder conocer los expedientes electrónicos de la Suprema Corte. Esto es muy padre. Yo ya quisiera, digo, no soy tan viejo, pero yo ya hubiera querido cuando estudiaba tener acceso a esos expedientes, saber cómo se integraba el expediente, porque pues antes era de, híjole, a ver, alguien que trabaja en despacho, o el papá si era juez o alguna cosa así, y que nos pueda prestar un expediente para ver cómo se integraba. Aquí ustedes lo tienen de primera mano. ¿Esto qué quiere decir? Van a llegar, van a llenar un formato, bueno, ni siquiera lo llenan ustedes, nada más lo tienen que firmar porque lo llena el asesor, en donde se comprometen a no divulgar la información considerada legalmente reservada y confidencial. ¿Para qué? Para que ustedes no tomen esa información y la publiquen, ¿sí? Entonces, esto es muy importante. Ustedes van a tener acceso al expediente. Ese expediente lo van a poder ver y van a poder solicitar la información, la reproducción de la información que se les va a dar a través de una versión pública. Exactamente. Entonces esto es muy bueno. Los invito a que se acerquen. Aquí Andrés es el asesor del módulo, les puede dar una atención personalizada y bastante buena para que ustedes puedan tener acceso pleno a esos expedientes, ya sea de manera física o electrónica. Y obviamente esto impacta en una elaboración de la versión pública, es decir, toda esta información que ustedes solicitan para que se les reproduzca va a tener un procedimiento para generar estas versiones públicas y se les va a dar ese contexto. Esto es lo que les platicaba del procedimiento. Entonces, esto que se lo quede muy claro para que tengan la oportunidad de conocer el expediente. Bueno, vamos bien de tiempo. Antes de pasar a lo siguiente, me gusta a mí hacer ciertas preguntas, ciertas consideraciones de lo que hemos visto para que también ustedes se empiecen a hacer estas preguntas y tenemos que encontrarle respuesta a la mayoría de ellas, ¿no? Siempre va a haber un conflicto entre lo público y lo privado, ¿sí? La ponderación de los datos susceptibles de supresión va a ser algo importante. Al rato que veamos los principios, eso vamos a ponerlo como un punto álgido, la ponderación. Nada más quiero que se lo vayan quedando, ¿no? ¿Qué es más importante, el derecho a la información o el derecho a la privacidad? ¿Son derechos contrapuestos o derechos que se complementan? ¿No? Es algo que tenemos que tener muy claro. Algo que es relevante es que nosotros como Poder Judicial tenemos un trabajo oficioso, es decir, aun y cuando las partes, como lo dice el artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia, no se opongan a la publicación de sus datos personales, nosotros lo hacemos, ¿sí? Aun y cuando no hay una manifestación. ¿Por qué? Porque al momento de que nosotros ponemos información en el portal de internet o la ponemos a disposición derivado de una solicitud de acceso a la información, va una versión pública, el trabajo de versión pública, y entonces se convierte en un trabajo de oficio del Poder Judicial.
hay una disyuntiva entre la necesaria tutela de la esfera personal y la obligación de abrir los archivos judiciales, ¿no? Muchos, es que tienen que abrir los archivos judiciales, ¿no? Toda la información tiene que ser pública. Ojo, hay una cuestión de datos personales y entonces, como les digo, lo tenemos que poner en un mismo nivel. No se vale que pongamos a la transparencia por encima de los datos personales. ¿Por qué? Porque los datos personales necesitan un consentimiento para que los mismos puedan ser públicos. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Tenemos que tener una capacitación y formación adecuada de los servidores públicos para que se sepa cuestiones de sistemas de datos personales, índices de información reservada, elaboración de versiones públicas, que en su gran mayoría no lo saben y obviamente no saben hacer una versión pública. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. Tenemos que entender al proceso como un acto comunicativo, es decir, al proceso jurisdiccional, pero no verse únicamente sobre la sentencia ejecutoria o interlocutoria, sino cualquier otro acto del proceso, ¿no? Incluso hasta cuestiones administrativas van ahí. Tenemos que saber qué es lo que vamos a hacer con esos datos personales, ¿sí? Si son datos estadísticos, ¿qué datos estadísticos vamos a poder publicar? ¿Sí? Tenemos que entender que el proceso conlleva la presentación del ocurso, del escrito inicial o expresión de agravios, las notificaciones, lo que tienen que ser las listas. O sea, todo eso tenemos que saber bien qué datos son los que van a ser susceptibles de supresión o no, y qué es lo que podemos publicar. Les pongo un ejemplo, las listas de notificación. Nosotros tenemos, por la cuestión de la ley de amparo, la obligación de poner en un lugar visible las listas de notificación. Ahí viene el dato, viene el nombre, y van a decir, bueno, es que si me lo suprimes y el nombre estaba público, entonces ¿cómo lo entendemos? Entonces, pues bueno, se deja por un periodo, ¿pero por qué? Porque necesitamos nosotros notificarle a la parte, ¿sí?, por un estrado donde está radicado su expediente. Entonces, como les digo, vamos a tener que poner muchas cosas en una balanza. Del escrito inicial se invocan datos personales, lo que les platicaba, ¿sí? Los datos personales de los terceros, es decir, cualquier persona que se señale en el expediente. Muchas veces nosotros señalamos personas, señalamos muchas cosas y la otra parte ni siquiera está enterada. Entonces también tenemos que tener claro un proceso jurisdiccional para poderle hacer entender a las personas que también esos datos personales, ¿sí?, conllevan una protección. Siguiente pregunta, y es algo que muchos órganos todavía lo toman en consideración: ¿el derecho al olvido sirve? O sea, ya vimos la sentencia Gogol del INAI, ¿no? Digo, se los dejo ahí. El consentimiento, piedra angular para la transmisión de datos personales, otra vez lo que les platicaba. En el caso de que el particular no se pronuncie, se entiende la negativa tácita para revelarlos, atendiendo al principio de dañar lo menos al particular. El caso de lo que ustedes han escuchado como pro homine, es decir, por el hombre, ¿sí? Casos particulares, asuntos penales y familiares. ¿Esto por qué se los coloco? Porque nosotros en la Corte, independientemente de la época, si son expedientes históricos, si la materia es penal o familiar, se tiene que elaborar una versión pública. Para los demás casos en materia histórica, los datos salen a la luz. ¿Por qué? Porque es un criterio que nosotros tenemos en la Suprema Corte. Finalidad para la que fueron recabados los datos y su tratamiento, es decir, informar al particular a través del aviso de privacidad qué es lo que se están haciendo con sus datos personales. Pregunta: ¿podemos alcanzar un equilibrio entre la publicidad y la privacidad en materia de archivos en posesión del Poder Judicial? Yo creo que sí, y lo hemos logrado. Es un trabajo que se viene realizando desde el 2007, ¿sí?, en materia de elaboración de versiones públicas y de protección de datos personales. ¿Qué papel debe jugar el Poder Judicial? Lo que ha venido haciendo. Dictar criterios, dictar normativa, y tenemos que ser punta de lanza en muchas cosas, y que ojalá también tomen en consideración el trabajo que hemos realizado para que este trabajo también se vea reflejado en la normativa, porque muchas veces nos dejan de lado. Entonces, esto va a ser muy importante, sobre todo ahora en la Ley General de Protección de Datos Personales, que puedan incorporar un habeas data, que ahorita vamos a ver esa parte, porque nosotros desde 2008 lo tenemos en normativa. Entonces no es algo nuevo para nosotros, y ojalá que en la nueva normativa aparezca esa particularidad, ese recurso. ¿Tenemos una normativa adecuada? Por lo menos en la Suprema Corte sí, aterrizada a lo que es nuestro trabajo, pero se tiene que aterrizar esta normativa obviamente a un nivel federal,
federal, estatal y municipal, con el fin de que haya una debida protección de datos en todo sentido. ¿Okay? Para la Corte, ¿qué ha sido este trabajo? Bueno, tenemos nosotros un acuerdo general que obviamente va a sufrir modificaciones, de una vez se los adelanto, por la cuestión de las leyes generales, pero tenemos un artículo 87, un artículo 89, unas recomendaciones para elaborar versiones públicas muy específicas, que les recomiendo que las lean, sobre todo si tienen algún trabajo en materia de versiones públicas, son muy importantes, así como las tesis aisladas y de jurisprudencia, que nos van a dar ciertos criterios de supresión. Esto nosotros lo vamos a aterrizar a un debido trabajo para llegar a la supresión de datos personales y sensibles en un documento. Todo esto lo debe tener toda dependencia, es decir, a nivel federal, deben estar muy claros cuáles van a ser los criterios que vamos a ocupar para suprimir los datos personales. ¿Por qué? Porque si no los tenemos claros, obviamente cada quien va a poder tener una interpretación distinta, ¿no? Y no queremos eso, queremos que tenga una misma línea, que sea lineal este trabajo, y que obviamente el trabajo que se realice en materia de versiones públicas, de datos personales en general, pues bueno, tenga una misma temática. ¿Qué datos personales? Pues bueno, imagínense, todo esto es lo que nosotros tenemos en la Suprema Corte, junto con las recomendaciones que le decía, es un todo, ¿sí? Y muchas veces, acuérdense que esta normativa es enunciativa, más no limitativa. ¿Por qué? Porque no se puede poner en una norma todos los supuestos que pueden desprenderse de un expediente o de un documento. Entonces es muy importante que esto se vaya aterrizando poco a poco y que haya criterios bien definidos en la materia con el fin de realizar una debida supresión de datos personales. Lo que les platicaba acerca de los principios. Para mí, 4 principios rectores en materia de protección de datos personales son estos. Primero, tenemos que ser congruentes, tiene que haber una congruencia. ¿Esta congruencia a qué se refiere? A que si vamos a suprimir un dato, lo tenemos que suprimir de todo el documento, ¿sí? No podemos suprimir el dato 99 veces de 100, ¿por qué? Porque nosotros estamos dando la autorización de que ese último dato salga a la luz, ¿sí? Cuando voy y le reviso las versiones públicas a los asesores, a los encargados del archivo, es lo que les digo, si dejan un dato personal, se lo tiro a la basura. ¿Por qué? Porque ese dato, esa versión pública ya no sirve. Estamos nosotros dando la autorización de que ese dato salga a la luz. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, tenemos que ser congruentes. Si vamos a hacer la supresión de un dato, y sobre todo en todos los documentos, tenemos que hacer la supresión del dato igual, ¿sí? Tenemos que ser congruentes. Lo que les platicaba, tenemos que disociar los datos. Sí, el ejemplo que les ponía de Hugo Sánchez, si nosotros no disociamos los datos, vamos a poder hacer identificable a la persona. Entonces tenemos que saber qué datos son los que se tienen que quedar y qué datos son los que se tienen que quitar de la versión pública, con el fin de que no se pueda hacer identificable a la persona. Si no, no tiene ningún caso que esta información esté en el documento, porque vamos a hacer identificable a la persona aun y cuando se suprima el nombre. Entonces esto es muy importante, la disociación es una parte fundamental en materia de protección de datos personales. El de anonimizar, esto es un trabajo para el juzgador. ¿Por qué? Porque al momento de que nosotros hagamos una versión pública y anonimicemos la versión desde un inicio, es decir, en lugar de ponerle Gabriel Hackett, ¿no?, por su propio derecho, sino el quejoso, o la parte y todo eso, y el documento en realidad conlleve mucho menos datos personales, el trabajo va a ser mucho más fácil. ¿Por qué? Porque esa versión pública va a salir a la luz mucho más rápido. Sí, vamos a hacer un documento a través del cual vamos a conocer el criterio del juzgador, que es lo que les platicaba, y obviamente esta parte, si nosotros como juzgadores la podemos llevar a cabo, va a ser mucho más sencillo, porque el trabajo para realizar una versión pública, es decir, sobre todo para las resoluciones, ya va anonimizada, vamos a poder tener el documento a la luz mucho más rápido. Entonces, son ciertas particularidades que tenemos que ir viendo. Y lo que es la ponderación, ponderar si el dato es necesario o no que se quede en el documento, ¿sí? Si nosotros vamos a dejar un dato, tenemos que pensar si es necesario que quede el dato y si obviamente va enfocado a que el criterio del juzgador se conozca. Entonces, esto es muy importante que lo ubiquemos. Estos principios se tienen que seguir, son principios rectores en materia de protección de datos. Como ejemplo rápido, antes de pasar ya a lo que es el habeas data,
Esta es la página de la Suprema Corte. Dentro de este mismo, en la página principal van a tener las sentencias de los expedientes, las tesis, legislación, mucha información que va a ser de su interés. En materia normativa, somos, yo creo que el ente que tiene mucho mejor sistematizada toda la normativa del país y del extranjero. Entonces, para que ustedes también igual lo puedan analizar. Ustedes van a poder colocar ciertos datos, en muchas ocasiones pueden poner el tema y les va a arrojar un catálogo de expedientes, y aquí van a poder observar si está disponible el engrose o no. ¿Por qué? Porque también igual el trabajo que se realiza en la Suprema Corte, aun y cuando los ministros ya hayan dado la resolución, se tiene que engrosar el expediente para que no se desesperen, y entonces se tiene que hacer todo ese procedimiento para llegar finalmente a lo que es la versión pública. Y la versión pública, pues bueno, va a ser un documento en Word para que ustedes lo puedan utilizar, es lo que les platicaba, un dato abierto, con el fin de que ustedes puedan analizar obviamente la sentencia y ocupar el documento para sus demandas y todo lo que ustedes ocupen. ¿Okay? Nosotros en la Corte tuvimos un trabajo arduo. ¿Por qué? Porque subimos más de 25,000 sentencias, se realizaron las versiones públicas de todo ese mundo de ejecutorias, y nos encontramos con ciertas problemáticas que hemos planteado, y sobre todo que también a ustedes les pueden llegar a servir, ¿no? Que tenemos una pluralidad de sujetos, es decir, en un documento hay 2 o más sujetos que interponen un amparo, entonces se tiene que hacer la supresión de ellos. Lo que son las fracciones 1 y 2 del artículo 105 constitucional, es decir, acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales, saber qué es lo que se tiene que suprimir de estos documentos, porque en la medida de lo posible, según el artículo 88, se tiene que subir de manera íntegra la resolución de estos 2 asuntos. Entonces esto es muy importante porque se publican en la mayoría de los casos en el diario oficial, y entonces esta resolución tiene que ir sin ningún tipo de dato personal. Esto es una parte fundamental cuando hay menores involucrados. Si tenemos cuidado con nuestros datos personales, pues mucho más cuando hay menores. Entonces tenemos que tener mucho más cuidado con esto. Procedimientos administrativos jurisdiccionales a servidores públicos, vinculación con otros órganos del Estado, violaciones graves a los derechos humanos, como lo del halconazo, todo eso, que son documentos que ustedes pueden encontrar en la página de internet de la Corte, ya en una versión pública, para que conozcan el asunto. Y, por cierto, esta presentación se las dejo por si alguien la necesita, y van a encontrar aquí diversos asuntos que les pueden ayudar a analizar qué es lo que se está haciendo en materia de versiones públicas, ¿no? Esto ya lo dejamos de lado, son bastantes. Bueno, entramos al procedimiento de habeas data. Bueno, para acabar pronto, no hemos tenido ningún procedimiento de habeas data en la Suprema Corte. Se acabó. Preguntarán por qué. Porque la tutela en materia de protección de datos personales en la Suprema Corte es efectiva. ¿Esto qué quiere decir? Que al momento de que alguien necesita tener acceso, rectificar, cancelar u oponerse a la publicación de sus datos personales, se les da el tratamiento adecuado. Para que se den una idea, y al final les voy a poner una lámina, únicamente tenemos 10 expedientes en materia de protección de datos de 2008 a la fecha. ¿Por qué? Porque la supresión de datos personales se trabaja de manera oficiosa en la Suprema Corte. ¿Esto qué quiere decir? Que si nosotros en todas las dependencias hacemos lo mismo, pues obviamente no tenemos que llegar a ningún recurso, ¿no? Tanto para transparencia como acceso a la información como protección de datos personales. Si tenemos una tutela efectiva tanto de la transparencia, el acceso a la información y la protección de datos personales, vamos a aterrizar a una cifra de 0 en cuanto a recursos, ¿sí? Esto es muy importante que lo sepan, que lo ubiquen. ¿Por qué? Porque no se ha presentado ningún caso. Es decir, no tenemos experiencia en materia de procedimientos de habeas data, afortunadamente. ¿Por qué? Porque no se ha necesitado. Y yo creo que es lo que tenemos que buscar como dependencia. Entre menos recursos haya, pues quiere decir que todo el procedimiento que hubo atrás fue adecuado. ¿Ok?
¿De dónde sale el término de habeas data? Bueno, es una institución destinada a garantizar el derecho de los individuos, los grupos y las instituciones de decidir por sí mismos cuándo, cómo y en qué medida pueden ser transmitidas a terceros informaciones que los atañen directamente. Vamos, eso es un término ahí genérico, vamos a llamarlo así, pero etimológicamente habeas data, pues bueno, viene de habeas, de habeo, habere, que significa tener, poseer, y data, que es un plural de datum, que viene como la representación convencional de hechos, conceptos o instrucciones de forma apropiada para la comunicación y procedimiento de medios automáticos. Vamos, si lo ponemos de manera etimológica, pues no tiene nada que ver, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, muchas veces de manera etimológica nos da ciertas pautas, pero bueno, ya como lo conocemos ahora, y sobre todo que en cada país de repente se da un contexto diferente, ¿no? Para nosotros, como Suprema Corte, es un recurso, ¿sí? Es el recurso de habeas data. Para otros es como una especie de procedimiento, para otros es un derecho. Entonces, pues bueno, primero nos tenemos que poner de acuerdo qué, ¿no? En la Real Academia de la Lengua, el vocablo data, ¿no? Es un documento dado, ¿no? Indicación del lugar, tiempo que se hace o sucede algo, y especialmente la que se pone al principio o al fin de una carta o de cualquier otro documento, ¿no? Tampoco nos da mucha pauta. Digo, es importante saber de dónde proviene, pero no nos da mucho significado, ¿no? Pero bueno, vamos a ver, ¿qué es el habeas data? El habeas data es una de las garantías constitucionales más modernas, aunque se le denomine mitad en latín y mitad en inglés, ¿no? Lo que les platicaba. Su nombre se ha tomado parcialmente del antiguo instituto del habeas corpus, y su primer vocablo significa conserva o guarda tú. Y el segundo proviene del inglés data, sustantivo plural que significa información o datos. Es decir, es una traducción literal, o una traducción literal es conserva o guarda tus datos, ¿no? Más o menos ya empezamos a tener como que una idea de lo que es el habeas data, ¿no? Es para conservar tus datos personales. Para nosotros es un recurso procesal diseñado para controlar la información personal contenida en bancos de datos, cuyo derecho implica la corrección, la cancelación, la posibilidad de restringir y limitar la circulación de los mismos. Vamos, los derechos ARCO. Este concepto se adoptó por diversos países, ¿no? Que es básicamente para la información nominativa de las personas. Brasil lo tienen de una forma, en Argentina, en Colombia de otra. Vamos, es un relajo, para que me entiendan. Tendríamos que analizar cada uno de los países para saber cómo lo definen y cómo lo ocupan, ¿no? Pero nos vamos al Tribunal Constitucional Alemán, que en 1983 nos señala el concepto de derecho a la autodeterminación informativa. ¿Se acuerda que lo vimos? ¿Sí? Esta parte que tuvo por objeto garantizar la facultad de las personas para conocer y tener acceso a las informaciones que les conciernen, ¿sí? Todo esto se archiva en un banco de datos, y obviamente tenemos que tener pues un recurso o un proceso, un procedimiento para poder tener acceso, rectificarlos, cancelarlos o oponerse a la publicación, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros vemos esa resolución del tribunal alemán, pues bueno, nos empieza a dar unas pautas, pero creo que lo más importante fue cuando Ekmek, Dijan y Pisolo desarrollan el concepto de derecho a la intimidad personal, o right of privacy, que tiene lugar en Estados Unidos y el Reino Unido desde el final del siglo XIX. Y lo que les platicaba de una resolución del juez Coakley, dice the right to be let alone, es decir, derecho a ser dejado en soledad, sin ser molestado o perturbado, ¿no? Que ese es donde ya Warren y Brandeis lo desarrollan como juristas norteamericanos, y que protege a la persona frente a datos o actos de índole personal que se ponen en conocimiento del público o de terceros sin el consentimiento del afectado. Como ven, ya es una particularidad, ya empiezan a desarrollar el concepto de una manera más precisa, vamos a llamarlo así, ¿no? Ya es el hecho de mi intimidad, de que nadie puede involucrarse en la esfera íntima de la persona, y entonces tenemos que tener un recurso para poder proteger eso, ¿no? Tenemos los derechos, lo que son los derechos ARCO, pero
al final del día nos tenemos que ceñir en una parte importante, ¿no? Que es esta. Podemos decir que la autodeterminación informativa sería entonces un aspecto del derecho a la protección de datos y el habeas data su garantía, es decir, el instrumento procesal. ¿Sí? Nosotros vamos a ejercer nuestros derechos ARCO y en el momento que la dependencia no nos permite el acceso, no nos permita rectificar, no nos permita cancelar o no nos permita oponerse a la publicación de los datos personales, vamos a tener el habeas data como recurso. ¿Ok? Entonces tenemos que entender, la figura que tenemos que tener muy clara es que la habeas data debe ser un recurso, no nada más, no ninguna otra cosa, tiene que ser un recurso para poder garantizar esos derechos ARCO. ¿Ok? Esto es lo que nos tiene que quedar de lección. El habeas data tiene que ser, y en la normativa de la Ley General de Protección de Datos tiene que venir el habeas data como ese instrumento procesal. ¿Ok? Como les platicaba, pues es una parte de los derechos ARCO, que es el acceso, la rectificación, la cancelación o la oposición a la publicación de datos personales. Todos estos derechos no se interponen entre sí. Es decir, nosotros podemos solicitar el acceso, podemos solicitar que se rectifique, podemos solicitar que se cancele y podemos oponernos a la publicación en el mismo acto. Es decir, no necesitamos agotar uno para poder tener acceso al otro. Son derechos totalmente independientes, ¿sí? Y esto obviamente nos implica en la Suprema Corte, pues 2 artículos, son un poquito más, pero vamos. Cuando él o los órganos de la Suprema Corte requeridos para pronunciarse sobre los derechos ARCO, ¿sí?, se abstengan de resolver en el plazo respectivo o emitan determinación que no satisfaga lo requerido, el solicitante podrá promover habeas data ante el comité por conducto de la unidad de enlace o transparencia mediante el escrito presentado, ¿no? De resultar fundada la pretensión planteada en el habeas data, se especificará la información a la que se debe otorgar acceso, la que debe ser suprimida, rectificada, actualizada o declarada confidencial o reservada, estableciendo un plazo para su cumplimiento, el cual no podrá ser menor a 5 días hábiles. Como ven, es un procedimiento que no ha sido utilizado en la Suprema Corte, por lo que les platicaba. De 2008 a la fecha, son las únicas solicitudes en materia de derechos ARCO que tenemos. Cuestión que nos llena de orgullo porque al final del día, en un primer momento, quiere decir que la tutela efectiva de protección de datos personales, ¿sí?, es real en la Suprema Corte. ¿Por qué? Porque la supresión de datos es realizada de una manera adecuada y que todos los documentos que salen a la luz en el máximo tribunal, en realidad, pues no son datos personales o sensibles o que le puedan causar un perjuicio a la parte. Y por el otro, cuando interponen algún procedimiento de derechos ARCO, pues se les da el tratamiento adecuado, es decir, hay una oposición o se les da el acceso a esta información, ¿sí? Entonces, como ven, pues es una parte fundamental para nuestra vida diaria, ¿okay? Con esto terminamos, para que si tienen alguna pregunta, alguna cuestionante, alguna cuestión que quieran comentar, pues bueno, estoy aquí a su disposición y les agradezco mucho su atención.